Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos guiando la enseñanza sobre lo que era el pastor, el anciano, el obispo de la iglesia, conversando sobre la misión que ellos tenían que hacer en la misma iglesia donde Dios los había puesto. Aquel pastor que es aquel que guía el rebaño, el anciano, digno de ser imitado por su madurez, el obispo, aquel que comprende la responsabilidad de cuidar, de vigilar a los hermanos de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitan ellos? Necesitan conocimiento, es decir, responder a la pregunta ¿qué deben conocer para poder hacer su tarea? Necesitan habilidades, es decir, comprender qué es lo que deben hacer y cómo hacerlo, pero también necesitan carácter, es decir, responder a la pregunta ¿cómo deben ser ellos? ¿Cómo deben ser ellos mismos? Podríamos imaginar una mesa de tres patas a la cual una de estas tres patas hace que toda la mesa sea coja, si es que falla. Tenemos el conocimiento, tenemos las habilidades, el carácter. Quizá lo más accesible, lo más fácil que podamos optar es ir a mejorar nuestro conocimiento, aprender más de la escritura, aprender más del carácter de nuestro Dios, de lo que es la teología, capacitarnos en un instituto, un seminario, en la misma iglesia, cosa que de acá a un par de años podamos decir que somos hermanos conocedores de la palabra de Dios. Quizá también es accesible mejorar en las habilidades, también en un par de años podríamos mejorar en la predicación, en el evangelismo, en las misiones, en muchas cosas que necesitamos hacer, pero creo que una de las cosas más complejas que tenemos para mejorar en la vida es el carácter, aquello que más dificulta. Y precisamente la lectura que tendremos hoy día hablará sobre eso. Así que los invito a ir a Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice lo siguiente. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amado Padre, te ruego a ti que seas guiando esta enseñanza, que seas usándome, llenándome con tu espíritu para que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder ser edificados, Señor, y reconozco que toda obra, todo crecimiento, siempre gracias a ti, Señor. Tú simplemente me usas a mí ahora como un instrumento y te ruego, Señor, que me ayudes a recordar todo lo que debo enseñar ahora, a poder aplicarlo en los corazones de mis hermanos, Señor, que seas en verdad el Espíritu Santo haciéndolo. Te agradezco por todo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos acá al frente es una enseñanza que es digna de ser creída, es una advertencia firme, por supuesto, para los líderes, estamos hablando de los obispos de la iglesia, los ancianos, los pastores, pero también digna y ser creída, una advertencia firme para todos. Aquellos que son jóvenes quizás se vean muy distantes a recibirla, algo que va dirigido hacia los obispos. Las mujeres quizá al ver que quizá el Señor no los está llamando a eso, digan esta enseñanza no es para ellas, quizás los nuevos creyentes piensen que esto es para los más experimentados, aquellos que llevan años, décadas quizás en la fe, y así podríamos seguir, pero la verdad es que cuando dice palabra fiel, Pablo está diciendo esto digno de ser obedecido, digno de ser puesto en práctica. Si no lo hacemos, estaríamos en desobediencia, no tanto a mí, no tanto a Pablo, sino que a Dios. Debemos buscar un carácter cristiano conforme a la voluntad de Dios, independiente de que estemos anhelando el obispado o no. El texto dice, si alguno anhela obispado. Pablo lo que está haciendo no es alentar a los hermanos a que anhelen el obispado, diciéndoles, hermanos, por favor, todos háganse obispos, es necesario, bueno, que todos anhelen esto. No está diciendo eso, está hablando de personas que ya están anhelando el obispado, lo da por hecho, ya hay alguno que lo está anhelando. Lo que sí está alentando en los hermanos es a buscar el carácter de un cristiano maduro, que posiblemente en este caso sería reconocido como un obispo. La persona que tenga este carácter podría ser llevada por Dios a ser un obispo.
pero más bien el oficio, el obispado debiese, como si fuera una persona, anhelar que aquella persona ocupe ese cargo, pero no tanto en la idea de un hombre afanado, un hombre que busca sin descansar el llegar a ser un obispo como meta para su vida, como sueño, el transformarse en un pastor. No, no es eso, sino que el anhelo de nuestra vida debiera ser buscar un carácter más santo. Yo me imagino, esto es más que nada una idea que podría tender a pensar que así como en la iglesia de Corinto, en Timoteo estamos hablando de la iglesia de Éfeso, pero así como en la iglesia de Corinto muchos anhelaban el don de lenguas, anhelaban el don de interpretación de lenguas, los dones más fabulosos, pero dejaban de lado todos los dones que estaban relacionados con la proclamación de la palabra. Posiblemente también en Éfeso ocurría que algunos de los, eran muy pocos los creyentes que estaban viendo el obispado como algo deseable, más bien se vería como algo despreciable. El obispado que se menciona acá no es una autoridad con señorío, como algunos lo enseñarían. Es una autoridad delegada, una autoridad sierva, esclava de otra autoridad superior. Está ejerciendo el papel deseado por otra autoridad, una verdadera autoridad. ¿Cuál es esta? La palabra de Dios. Ella es la autoridad, la única norma que no podríamos someter a juicio jamás, la única norma de fe y conducta. Otra persona nos podría guiar, nos podría pastorear, está muy bien eso, pero siempre y cuando sean guiados fielmente por la palabra de Dios. También Jesucristo es autoridad. Es el único que es Señor y gobernador en la iglesia, aquel que es la cabeza, aquel que es preeminente. Miren, Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice respecto a Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza, en la preeminencia. Es aquel también el varón aprobado por Dios, aquel que Dios le hizo Señor y Cristo, no como si antes Jesucristo no lo fuera, como si no fuera una autoridad antes de que el Padre dijera, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino que siempre lo fue, pero nosotros éramos los que estábamos ciegos y necesitábamos escuchar aquella confirmación del Padre que dijera eso, que Jesucristo era la autoridad, Él era el Señor, el Cristo, de forma tal que sería exaltado hasta lo sumo, como lo dice Filipenses 2, y toda rodilla se doblará ante Él. Y Él es el dueño de la iglesia, es el fundador de la iglesia y es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Jesucristo nuestro Señor es autoridad, pero también el Espíritu Santo es autoridad. Es el único principio vital, es Dios obrando en nuestra vida. Es aquel que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo es aquel que tomaría su lugar en la tierra, obrando en nuestros corazones, dirigiendo la acción de los creyentes, dirigiendo la acción de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 13, cuando en la iglesia de Antioquía están decidiendo a quiénes van a enviar para la obra misionera, ellos deciden enviar a Saulo, que luego conoceremos como Pablo, y también a Bernabé. Pero no es una decisión simplemente de ellos que tomaron, considerando todos los pros y los contras, sino que es una decisión que el Espíritu Santo tomó. Y la Biblia es clara en eso, en el versículo 2 y en el versículo 3. En Hechos, miren, en Hechos 20, que fue un texto que estuvimos leyendo la semana pasada, en el versículo 28 habla de que el Espíritu Santo finalmente es aquel que pone a los obispos en las iglesias. Por tanto, mirad, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está hablando a los ancianos de la iglesia, le está diciendo el Espíritu Santo es el que los puso por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, porque la iglesia es de Él ganó por su sangre. Ahora ellos son aquellos que tienen el deber de cuidar la iglesia, pero el Espíritu Santo es la autoridad junto con la palabra de Dios, junto con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también es autoridad en la iglesia.
El obispo no es tanto la autoridad digna de señorío, sino que es una autoridad delegada por Dios, es más bien un servidor. El obispo es el resultado de ejercer el don de Dios y mostrar la autoridad de Dios a través de la predicación de la autoridad, la palabra, la predicación y la enseñanza de la Biblia. Muestra la autoridad a través de una vida de dependencia en oración a aquel que es la autoridad, a fin de que otros se hagan imitadores de Cristo, que es aquel a quien el obispo está imitando, el anciano está imitando. Tenemos que seguir ese carácter y desear toda buena obra, como dice el texto. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pregunta, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento, en aquellos tiempos? Más bien, no era un prestigio llamarse anciano en una iglesia. Eran personas rechazadas en la sociedad, eran personas despreciadas. Mira, un cristiano común. En Hechos, no, perdón, en primera a los Corintios, capítulo 1, ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27. 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Esto es lo que el mundo busca, busca personas sabias, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, según el mundo, no es que seamos necios, sino que el mundo no nos comprende como necios, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los obispos eran despreciados, no eran personas respetadas. Quizá en el tiempo de ahora decimos el pastor es aquel que trabaja los puros domingos, ya con eso se desprecia, pero en aquellos tiempos era mucho más. El pastor era aquel que arriesgaba su vida. Cuando la iglesia era perseguida, los primeros que darían su vida por el Evangelio, por Cristo, por seguir el testimonio de Cristo, eran los pastores de las iglesias, los primeros que iban a morir. Y además, dentro de su propia iglesia se entregaban al servicio de los hermanos, no al señorío, lo que involucra agotamiento, involucra angustia, involucra lágrimas, decepciones. Aún así, con todo ese peso tremendo, ese riesgo que tendrían los ancianos en las iglesias, debía ser un ejemplo de conducta. Uno diría, claro, si el anhelo obispado y entendiendo todo el riesgo que conlleva eso, por favor, que lo haga. Pero no, no era llegar y hacerlo. Además, necesitaba ser un ejemplo en su vida cristiana, en la búsqueda de Dios, un ejemplo para los demás digno de ser imitado. El texto dice en el versículo 2, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea. Y acá es cuando hablamos siempre de los requisitos de los obispos. ¿Acaso lo que tenemos acá, yo les pregunto, es un texto para juzgar a los ancianos? Desde un punto de vista es para evaluarlos, para confirmar la entrada de aquellos que van a entrar a ser ancianos, pastores o obispos. Pero también se puede ocupar para descalificar a aquellos que en un inicio cumplieron fielmente con todo un carácter santo, pero luego cayeron y, y no tuvieron vuelta atrás, algunos. Ellos rechazan con su propio testimonio la permanencia de ellos mismos en el ministerio y debiese abandonarlo. No, no como si el Espíritu Santo se hubiera equivocado al ponerlo ahí, sino más bien como si nosotros nos hubiéramos equivocado al confirmarlo inicialmente. Pero, ojo acá, este no es solamente el carácter que los pastores de las iglesias tienen que tener, sino que más bien es el carácter que todo cristiano tiene que aspirar a tener. Todo cristiano que aspire a la madurez de lo que el Padre desea que seamos, todo cristiano que aspire a ser como Jesucristo, todo cristiano que quiera y anhele ser más lleno del Espíritu, decirle dos cosas a ese cristiano. Primeramente, confirmo, si tienes ese anhelo, que realmente eres cristiano. Y segundo, el texto que estamos leyendo es para ti. El carácter que todo cristiano, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, sean obispos, sean o no lo sean,
Este texto es para ellos, para ustedes, para mí, que sea irreprensible. Irreprensible no quiere decir que aquella persona no tenga pecado alguno. Todos, todos hemos pecado, todos hemos fallado. En ese sentido, nadie es irreprensible. Pero aquel que dice acá, irreprensible, es aquel que no hay alguna acusación que alguna persona podría levantar para decir que él no es digno de liderar en la iglesia. La persona irreprensible tiene que tener una vida santa, que no menosprecia la santidad, sino que la busca. Es un hombre virtuoso, digno de ser imitado. Respalda el ministerio que está teniendo con su testimonio, cual no es un estorbo, sino que fortalece su ministerio, respalda su enseñanza que hace desde el púlpito con su propio testimonio. No, su testimonio, su vida no es una piedra de tropiezo para los ciegos, como varios pastores con su vida entera hacen. Pastores que inclinan a otros con su mal comportamiento a rechazar la fe, lo que puede apagar la voz de la predicación. Debiese ser que su testimonio encienda la predicación. Y al escuchar la voz de un hombre con un buen testimonio proclamando la palabra con autoridad, dirías, eso verdaderamente viene de Dios. Hace que su predicación sea más creíble. Pero no ocurre eso cuando aquel que está enseñando y guiando a la iglesia no es irreprensible. ¿Cuál es el problema con tener un mal testimonio y aún así estar predicando? Miren, quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, versículos 17 y 24. Es un texto que habla a los judíos, a los judíos, a los líderes judíos que enseñaban, intentaban enseñar otras cosas a los mismos cristianos. Pero aún así quiero leerlo. Miren, Romanos 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Miren, atención acá, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, mira lo que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, es un texto dirigido a judíos, pero yo creo que puede ser aplicado de buena manera a todo maestro que enseña la palabra teniendo aún así un mal testimonio en su vida. Eso produce blasfemia. Si buscas ser luz en el mundo, busca también ser irreprensible, o podrías llevar a otros a que blasfemen contra el Dios que tú mismo estás predicando. Ser irreprensible se aplica también al conocimiento que tú tienes. Si en verdad eres irreprensible en tu manera de estudiar la Biblia, no caerías en los problemas de los falsos maestros, en la mala doctrina, en enseñanzas vanas, sino que serías alguien fiel en la preparación del mensaje que entregarías y en la preparación en verdad de toda tu vida. Ten cuidado de ti mismo, le diría Pablo a Timoteo después. Una persona irreprensible no vive en pecados que él mismo está predicando que no debiese practicar. Es más fácil prohibir algo, decirle a ustedes no hagan esto, que realmente yo dejar de hacerlo. Es más fácil reprender el pecado que vencer el pecado. Es más fácil hablar que hacer. Por ejemplo, ¿cómo se puede ver esto en nuestra vida diaria? Creo que podemos ser de alguna forma reprensibles o reprendidos cuando una persona desprecia lo que Dios le está dando. Aquel que es irreprensible no menosprecia el trabajo que Dios le ha dado.
Aquel que es irreprensible no menosprecia el vecindario en el que Dios lo ha puesto, no menosprecia la salud que Dios le ha permitido tener, tampoco menosprecia su familia, si es irreprensible. ¿Por qué? Porque Dios es el que se lo ha dado. Ahora bien, ¿qué es ser irreprensible? Involucra eso una infinidad de cosas, no solamente lo que vemos acá, sino que básicamente no tener ningún tipo de acusación. Entonces alguien podría levantarse y decir, Pablo, yo entiendo qué es lo que dice, entiende, o sea, qué es ser irreprensible, pero me podría dar un ejemplo, explicarme en detalle cómo yo puedo comprobar en verdad si alguien es irreprensible o no. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. La persona irreprensible es marido de una sola mujer, es una persona sobria, es prudente, decoroso, y así podríamos seguir. Vamos con lo primero, marido de una sola mujer, aunque el texto original diría marido de una mujer. No, no está ese énfasis que se pone de repente en las versiones marido de una sola mujer. Hay varias interpretaciones que fueron muy comunes para este versículo, y todavía algunas lo son. Por ejemplo, que este texto se está refiriendo básicamente a la poligamia, que en verdad es la interpretación más extraña que yo hallo, que es distinto a la infidelidad en el matrimonio. En la poligamia no hay engaño, simplemente es inmoral, eso solamente. Es decir, una persona tiene una esposa y también tiene otra, pero la otra esposa sabe que el esposo tiene otra esposa y podrían incluso vivir juntos. Eso le vendría siendo la poligamia, tener más de una esposa, pero sin engaño. Creo que el obispo, por supuesto, no debiese ser polígamo, pero no era el tema que se estaba tratando, porque entre griegos y romanos, y más aún también entre judíos, no era común la poligamia, por lo menos en ese entonces. Las otras razones que se podrían dar para este texto, interpretaciones digo, podrían ser un poco más común. Algunos decían que una persona viuda que volvía a casarse no podía ser un obispo. ¿Por qué? Porque si se casa, entonces tuvo dos esposas y no sería marido de una sola mujer, sino que en este caso sería de dos, por tanto no califica, no puede ser obispo. Pero mira lo que dice primera a Timoteo, no es el único texto que fundamenta lo que voy a decir ahora, pero quiero que leamos este, primera Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Acá está hablando de las mujeres, mujeres viudas. Miren, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Claro, uno diría, entonces estas mujeres pueden casarse, pero los obispos no. ¿Acaso qué pasa con los obispos? ¿Tienen una supermoralidad? ¿Tienen que ser, tienen leyes exclusivas para ellos? No creo que sea así. Dios solamente tiene una ley, que es su palabra, la cual se tiene que aplicar a todos porque Dios no hace excepción de personas. Básicamente lo que marca la diferencia con un obispo es que este obispo va a ser una persona que destaque por ese buen testimonio, pero no es que haya leyes que sean necesarias específicamente para él. Solo hay una norma de carácter para todos y eso tiene que ser para todos. Algunos dirían, pasando a otra interpretación, que eso está hablando de divorciados, es decir, un hombre que se divorcia no puede volver a casarse, y menos aún ser obispo, anciano o pastor en una iglesia. Ahora bien, recordar, el texto original acá no está diciendo sola, dice marido de una mujer, y eso está hablando en el tiempo presente. El asunto es el testimonio en ese entonces. El pasado, por supuesto, sí importa, pero no podemos condenar a alguien porque en su pasado cometió un error, podríamos decirlo. Quiero hacer una aclaración. Primero, el hecho de que una persona no sea divorciado no garantiza que su testimonio va a ser bueno. Y también el hecho de que sea divorciado tampoco garantiza que su testimonio va a ser horrible. No, creo que son dos ideas separadas, pero algunos conectan las dos cosas y dicen, claro, si se divorció, entonces su testimonio es malo, es inmoral. Eh, Además, según el mismo Jesucristo,
las nuevas nupcias, el nuevo matrimonio, sí estaría permitido en la Biblia. Por ejemplo, miren, solamente ir a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 31, en el Sermón del Monte que Jesús enseña a los discípulos. Mateo 5, estoy llegando, 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, voy a hacer un salto ahí, voy a decir simplemente, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero ahí hay una cláusula, hay una palabra clave que da una excepción a este caso, un divorcio donde una persona sí podría volver a casarse. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, infidelidad, adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, lo que quiere decir que esto no se juzga de la misma manera cuando una persona debe su divorcio a que la otra parte adulteró y fue infiel, y no hubo reconciliación. Por supuesto, la idea siempre va a estar enfocada en la gracia, en el perdón que tenemos que tener hacia los demás, pero si eso no es irremediable, o sea, si eso es irremediable y no se puede solucionar, ese divorcio aún así no te impediría volver a casarte, según la Biblia. La otra opción, también en que una persona divorciada podría volver a casarse, es en caso de que la parte incrédula, es decir, si una mujer es creyente y el marido, por ejemplo, no es creyente, sí puede volver a casarse. Hablando en este caso, estoy hablando de marido de una sola mujer, para que volvamos al tema. Primera de Corintios 7, versículo 13 y 15, donde dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira lo que dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En el caso de que la parte incrédula haya sido el que iniciara el divorcio, esta persona podría volver a casarse y podría seguir todavía siendo considerado marido de una sola mujer. No estaríamos hablando de infidelidad, no estaríamos descalificándolo para el ministerio. El texto cuando dice marido de una sola mujer se refiere a que no sea acusado de infidelidad en su vida de matrimonio, que estén ausentes los pecados de fornicación, de adulterio, de inmoralidad que pueda ser común al mundo, pero no para Dios. Y eso incluye también el pensamiento, pues el mismo Jesucristo dijo que aquel que mira a una mujer y la codicia, la desee, para él ya en su corazón está adulterando, se lleva incluso a ese nivel. En la actualidad, hablando de los pastores, el pecado que ha sacado a más hombres del ministerio ha sido el de la inmoralidad sexual. Por tanto, vale la pena detenernos un poco en esto. Un anciano, si cae en esto, estaría descalificado. Aún así, debe ser restaurado en amor por la iglesia. No es una razón para abandonar a la iglesia, pero sí para abandonar el ministerio. En Proverbios 6, versículo 32 y 33, dice, más el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y ojo acá, mira lo que dice, y su afrenta nunca será borrada. Esto, por supuesto, no está involucrando la vida antes de la conversión, porque 1 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El concepto correcto que tenemos que tener cuando hablamos de marido de una sola mujer es la de un hombre, o también lo podríamos aplicar a una mujer, pero acá está hablando de los obispos, con un hombre con una dedicación personal absoluta, continua y constante hacia su esposa. O sea, que se dedica, que la ama, que es capaz de entregarse por ella. Un anciano no puede ser alguien que haya iniciado él por su parte un divorcio y se haya vuelto a casar
y tampoco puede ser alguien que haya sido infiel en su matrimonio. La pregunta final tiene que ser, ¿tu matrimonio es ejemplar? Ahora bien, ¿qué ocurre con un anciano soltero? El énfasis siempre tiene que estar en la fidelidad, en este caso. Entonces, requisito, marido de una sola mujer, no lo podríamos simplemente aplicar a un soltero, pero eso no quiere decir que el soltero no pueda servir a Dios. Miren, primera a los Corintios 7, del 27 al 33, aunque no lo voy a leer, se refiere a este tema mencionando que el soltero debe ser un cristiano que no esté procurando casarse como primera necesidad en su vida. Yo en redes sociales, en cosas como Instagram o TikTok, de repente veo TikTokers cristianos que hablan sobre la vida cristiana y cosas así, y la mayoría, creo que el 80% de su contenido es sobre cómo encontrar a la mujer idónea para su vida, o al hombre idóneo que Dios tiene preparado para ellos. Y están afanados y prácticamente toda su vida cristiana se basa en buscar al esposo. Creo que el soltero es correcto que ore por una esposa, eh, pero aún así tiene que aprovechar su soltería. Si el Señor le ha dado solterías por algo, puede servir con más diligencia a las cosas del Señor. El casado, por su parte, tiene que preocuparse primero de su esposa. Si tiene hijos, también tendría que preocuparse de sus hijos y luego de la iglesia. Pero en cambio, el soltero puede dedicarse exclusivamente y primeramente al ministerio, dedicar todo su tiempo a eso. 1 Corintios 7, 27 en adelante habla sobre ese tema. La pregunta final en este caso sería, su vida, evaluando al anciano, ¿su vida de soltería es ejemplar? Esa es la pregunta que debiéramos hacer. Ser soltero no es una maldición. De hecho, para Pablo era una bendición. Él dice, algunos quédense así porque así pueden servir más al Señor. Pero claro, lo importante es ser hallado fiel ante Dios. Siguiendo y avanzando ya con la enseñanza, el siguiente requisito es que la persona sea sobria, que el antónimo de ebrio, de borracho, una persona que es controlada por el vino, que no es moderado en sus acciones, no tiene control de sí mismo. Pero aún así, hay personas que no beben alcohol, pero su carácter es semejante al de un borracho. Ellos no son capaces de controlarse. La persona sobria tiene que ser capaz de controlarse a sí mismo. Y eso se relaciona también con el velar. Con el velar se relaciona también con el vestirse con la fe, con el amor, con la esperanza. Miren, si leemos primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8, habla sobre este tema de ser sobrio y lo relaciona con esto. Mire, eh, 1 Tesalonicenses 5, de 6 al 8. Por tanto, no durmamos todos los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, hablando de los que velan, los que son sobrios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. La sobriedad tiene que estar relacionada con la fe, con el amor, con la esperanza. No podemos separar las dos cosas. No es solamente ser controlado, o sea, ser sobrio para no hacer lo malo y quedarme quieto. No, más bien es la idea de ser controlado para no hacer lo malo, pero a su vez hacer lo bueno y poder hacerlo sobriamente, por supuesto. Así poder ser despejado de mente, pero no con la mente vacía. O sea, ser despejado de mente no quiere decir que mi mente no tiene nada, sino que debiese estar llena del Espíritu. Si leemos Efesios 4, versículo 22, diría, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No basta simplemente con ser sobrio, con el tema de no ser una persona llena de otras cosas, de lo malo, sino que además tenemos que vestirnos de lo bueno, llenarnos de eso. Entonces, claro, no seremos ebrios, pero sí seremos sobrios y buscaremos la santidad. Es importante para un anciano, para que así pueda tomar decisiones sabias,
para que así pueda conducir mejor a la congregación, pero es importante para todos, es importante para ti, que busques esto, que busques ser una persona no gobernada por lo malo, no gobernada por lo carnal, por el pecado, sino que ser dominada, llena del Espíritu de Dios, que tu carácter en verdad sea controlado por Dios, que digas en verdad esto no es sobre mí, en verdad Dios actuando en mí. Eso es lo que tenemos que anhelar, sobriedad, ser llenos del Espíritu, que en verdad no sea el vino, no sea otra cosa lo que nos domine, sino que sea el Espíritu Santo. Siguiendo con el texto, habla sobre la prudencia. Es necesario que el obispo sea prudente. Prudente se lo podríamos también traducir como sensato, alguien con una mente sana, que pueda de esta forma juzgar a los demás, juzgar situaciones en forma prudente. También lo podríamos describir como una persona discreta, que no se deja influenciar por cualquiera, que no anda influenciando de mala manera a otros, que también es confidente, que cuando alguien le dice, hey, te voy a contar esto, pero no se lo cuentes a nadie, él realmente no se lo cuenta a nadie, es una persona digna de confianza, si guarda la palabra, pierde, en cambio, la confianza si no lo hace. Es una persona que investiga, que no dice, hey, o sea, que a él le dicen, este hermano cayó en pecado, este hermano está haciendo las cosas mal, él no lo cree de inmediato, quiere comprobarlo. ¿Por qué? Porque es prudente. Averigua antes de emitir un juicio, hace las preguntas correctas, quiere estar seguro para no dañar a nadie con esto. Espera verificarlo. Es una persona que tiene cuidado de sí mismo también. Sabe que necesita estar siendo enseñado, sabe que puede cometer errores, sabe que hay cosas que ignora, que necesita mejorar, sabe que es menos importante que los demás, sabe que si no está sujeto a la palabra puede ser un peligro, porque es prudente. Además también habla de decoroso. Es una persona ordenada como persona, en todo aspecto. Se comporta con educación. En aquellos tiempos, a nivel de todo el mundo, esto era bien visto. Entonces, por tanto, la iglesia no iba a ser la excepción. Sí, la persona decorosa sabe cómo poner orden en su vida, pero también sabe cómo poner orden en la iglesia. No es una persona caótica que desordena su propia vida, no es una persona que desordena la vida de su familia con su mala administración, con su irresponsabilidad, siendo un mal marido, siendo un mal padre, sino que la guía en el orden, en ser más semejante a Cristo en todo aspecto, en forma ordenada, no dejándose llevar por cualquier viento, por cualquier cosa que lo pueda llevar a otro lugar. Y esto, por supuesto, incluye también la forma de vestir. No es el énfasis, por supuesto, no es el énfasis que la persona simplemente se vista bien. Hay muchos pastores que se visten excelente, pero su vida es un desastre. Pero claro, también la forma, la apariencia, refleja lo que en el corazón hay, refleja el carácter de la persona. Así que, claro, no es la idea de estarse llenando de oro, de joyas, no, pero claro, poder mostrarse como una persona decorosa incluso en su manera de vestir, en su forma de caminar, en su forma de hablar, pero lo más importante, en su relación con Dios, en su relación con las demás personas, que sea alguien decoroso. Además, hospedador, que lo podríamos traducir como hospitalario, o también amigo del extranjero, así de forma literal. Es una persona que es capaz de acoger a un necesitado, que es capaz de ayudarlo. Y es una señal, por supuesto, de estar viviendo en amor, en un amor sin fingimiento. La persona hospedadora está reflejando que su amor es real. Y miren, en Romanos 12, en el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y en el versículo 13 de Romanos 12, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es una señal de que el amor es sin fingimiento y además también debe ser un amor ferviente, un amor, una persona que arde en su amor. Es una cualidad que se expresa más claramente en tiempos difíciles. Por ejemplo, en aquellos tiempos de persecución en ese entonces. La pregunta sería, ¿cómo ser hospitalario en estos tiempos de pandemia? Nos cuesta invitar a nuestras casas
a nuestras propias familias. Es decir, entonces, ¿cómo vamos a estar invitando a un extranjero o a algún misionero quizá, o a algún vagabundo también podría ser, a nuestra casa si estamos en una situación tan complicada con la pandemia? Pero creo que no podemos ignorar la responsabilidad que tenemos de ayudar a los más necesitados, quizás estando en nuestras casas solamente sin salir mucho. Nos hemos olvidado de que todavía hay gente que vive en las calles, todavía hay gente que muere de hambre, todavía hay gente necesitada de mucho, y podemos aún ser de ayudas. No nos olvidemos de eso, y siempre ayudemos de acuerdo al corazón, no ayudemos de forma fingida. Sería claro, por supuesto, el amor nunca sea con fingimiento, la hospitalidad tampoco. Y tampoco debe ser un amor tibio, sino que debe ser un amor ferviente, como dije antes, y eso lo confirmo con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, Primera de Pedro 4, 8, sí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es ferviente. El amor sin fingimiento, el amor ferviente llevará a esto. Es algo que debiésemos buscar, y es una señal de estar viviendo en fe. Así como el texto que leía Aymar adelante decía que algunos sin saberlo habían hospedado ángeles, como es el caso de Abraham, que efectivamente hizo eso. Pero Jesucristo dice que no solamente él, no solamente él, sino que muchos otros lo hicieron. El texto de Hebreos también lo confirma. El líder, el obispo, debe ser un ejemplo en lo que es la hospitalidad. De lo contrario, ¿cómo va a enseñar a ser alguien hospitalario? Necesita eso. Finalmente, y ya concluyendo, o sea, yendo al último punto, por lo menos, apto para enseñar, que quizás sea una de las más comentadas entre los pastores. Es una persona que conoce las verdades esenciales de la palabra, conoce la escritura, conoce la doctrina de los apóstoles y también conoce la mala enseñanza. Es capaz de detectar cuando hay un falso maestro, es capaz de detectar cuando la doctrina no es buena y puede desviar a los demás hermanos. Es capaz de enseñar lo que conoce, capaz de dar respuesta a los creyentes. Pero es tarea de todos, es tarea de todo creyente en el día a día. Mateo 28:20 dice, hablando en la Gran Comisión, que tienen que predicar las palabras de Dios, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos, por supuesto, pero también dice que tienen que enseñarles que guarden todas las cosas. Esta gran comisión de enseñar a los hermanos es para todo creyente. Todo creyente debiese anhelar ser apto para enseñar. No solamente un pastor, no solamente un obispo, todo creyente debiese ser apto para enseñar y de esta forma cumplir la gran comisión que Dios ha dado. No es necesario que seas un maestro de escuela dominical ni un pastor para poder estar enseñándole a cualquier persona, a tu propia familia, las cosas que enseñó Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de anciano también tiene que ser capaz de poder guiar a toda la iglesia con esa enseñanza. Esa es como la gran diferencia de enseñanza general para todos. Todo anciano debe liderar y debe ser capaz de gobernar, pero siempre con la enseñanza. La iglesia se gobierna siendo enseñada. No es solamente tomar decisiones. Si así fuera, el trabajo de los líderes de la iglesia correspondería simplemente a solucionar situaciones difíciles y a levantar nuevos proyectos o cosas por ese estilo. Pero según 1 Timoteo 5:17, habla de los ancianos y habla de aquellos que trabajan en enseñar la palabra. Una cosa es no ser apto para enseñar. Otra cosa es hacerlo con excelencia. No se está pidiendo que sean excelentes, no se está pidiendo que trabajen, dediquen su vida a enseñar. Se está pidiendo que sean capaces de hacerlo a cualquier otra persona. Dios ha usado hombres
sin mucho talento, pero valientes para predicar la palabra, para hacer grandes obras. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, aquel que es conocido como el mejor predicador de los últimos siglos para muchísima gente, su conversión la debe a un predicador que en verdad era normal, o algunos podrían decir mediocre, pero esa predicación llevó a que Spurgeon se convirtiera y se transformara en uno de los mejores predicadores. Es una ironía de la vida, más bien una ironía de las cosas que Dios hace y cómo las prepara. Lo que se pide acá es que sean idóneos para poder enseñar las verdades de Dios a otro, que sea apto para enseñar, y que Dios sea el que los haya capacitado para eso. Entonces, concluyendo, conocemos a este obispo, conocemos a este pastor, a este anciano, que el Espíritu Santo es el que lo pone para cuidar de la iglesia, para ser ejemplo ante ella, para guiarla como un pastor guía a sus ovejas, pero tiene que ser una persona irreprensible. ¿Podemos llegar a esto nosotros? Debemos pedirlo en oración primeramente. Tiene que ser una persona marido de una sola mujer. Tenemos que aprender de los demás, buscar ser guiados por otros que han sido fieles en su matrimonio, buscar la comunión, preguntar a otros cómo lo hiciste tú para que tu matrimonio durara tanto tiempo y siempre fueras fiel. Estar aprendiendo en la comunión con los hermanos y por supuesto en la dependencia de la palabra de Dios. Tenemos que ser personas sobrias, pero sobre todo dominados por el Espíritu Santo, personas prudentes, que no sean dominadas por la carne, que no sean dominadas por el pecado, personas decorosas, que reflejen en su andar diario todo el testimonio de Jesucristo, todo el testimonio del Espíritu Santo, de la vida de la iglesia que crece a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser hospedadores, personas dispuestas a ayudar, así como hemos sido nosotros mismos primeramente ayudados por Dios, rescatados por Dios, también estar dispuesto a ayudar, a rescatar a otros. Personas aptas para enseñar, reconociendo que Dios, el que capacita para tan hermosa tarea. La conclusión final para ustedes. Llegar a este carácter santo que debemos buscar, es posible. Llegar a este carácter que todo cristiano debiera anhelar es un deber para todos. Debiésemos anhelarlo, debiésemos querer ser así, pero dependemos de Dios, dependemos de Él. Él es el que nos transformará. Su Santo Espíritu es el que obrará en nosotros para que podamos llegar a ser más como Él, para que podamos en verdad anhelar tener ese carácter y para que en verdad lo tengamos. Es solamente el Dios en quien su gracia nos da ese regalo tan grande. Dependemos de la oración para esto. Dependemos de ir de rodillas ante Dios y rogarle a Él que transforme nuestra vida, decirle que nuestro carácter está deficiente. Necesitamos cambiar, necesitamos ser más llenos del Espíritu, necesitamos ser fortalecidos y eso lo puede solamente hacer Dios. Por tanto, ahora vamos a ir en oración, vamos a llevar todas estas cargas ante Dios, rogándole a Él que sea Dios el que transforme nuestro carácter, nuestra vida, nuestro testimonio, podamos ser personas irreprensibles, no para jactarnos, sino para la gloria de Dios, para hacer luz en las naciones, para llevar el Evangelio a todo lugar y para santificar el nombre de nuestro santo Dios. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y ayúdanos, Señor, a anhelar cada vez más un carácter santo. Padre, fervientemente debemos hacerlo, buscarlo incansablemente, ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor, en esto, esta tarea tan difícil, porque nuestro corazón se inclina, Señor, a ser como este mundo. Líbranos de eso, líbranos, Padre, de ese pecado, de querer transformarnos conforme a las concupiscencias de esta sociedad, sino que debemos, Padre Santo, buscar transformarnos a una nueva persona más semejante a ti, buscar ser renovados cada día y vestirnos con tus vestiduras, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás acá, porque tú estás presente y puedes responder esta oración. Y te rogamos por cada uno de los hermanos que ha podido escuchar esta enseñanza, para que tú obres en sus vidas, para que tú consueles al que esté dolido porque quizás se siente lejano este carácter, para que tú animes al que siente que es imposible, para que tú recuerdes que siempre esto depende de ti y es una obra tuya, para que no nos jactemos, sino que sea tuya la gloria.
Ayúdanos, Padre, a ser responsables en esto, a ser diligentes, a no descansar, sino que estar siempre velando para ser más como tú. Y siempre a la luz del Evangelio, siempre a la luz de que somos inmerecedores de todo regalo tuyo, sino que simplemente es tu amor manifestándose día tras día en nuestra santificación. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.